Yo quiero compartir, hermanos, el título Jesús, un ejemplo de servicio. Todos sabemos que el domingo pasado se dio inicio ya a la serie que se está teniendo acerca del servicio, y un mensaje muy bonito el domingo pasado. No sé si usted estuvo aquí el domingo pasado, pero recibimos ese mensaje en labios de nuestro hermano Boris, que tiene que ver: si busca posición, sirva. Y estuvo muy puntual para dar inicio. Y quiero que vayamos a la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo, vamos a leer del 14 al 17, y vamos a darnos cuenta cómo Jesús es nuestro ejemplo, hermanos, a seguir para el servicio. Juan capítulo 13, versículo 14 al 17. Si lo tiene, deme un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15: porque ejemplo, dijo el Señor, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Vamos a tomar, hermanos, como base el versículo 15, que me llama la atención, donde Jesús mencionó estas palabras, porque, hermanos, cuando hablamos del servicio, todo mundo sabemos y pensamos que las personas nacen con el servicio, y otros se desarrollan haciendo servicio. Y a veces la gente la escuchamos decir de repente: es que yo no nací para esto, para aquello. Yo no nací para estar ahí en ese lugar. Yo nací para hacer otra cosa, menos para servir. Y usted sabe, mi amado hermano, que el servir es un don también que Dios da a cada uno de nosotros, pero también es una necesidad y es una obligación que nosotros debemos dar. Como les decía al principio, hemos iniciado la serie del servicio, y me llama la atención porque, viéndolo bajo un ejemplo de esclavitud, por ejemplo, hermanos, nos damos cuenta que nosotros éramos esclavos del pecado, y alguien pagó por nuestra libertad. Alguien vino, un libertador vino y pagó por nuestra libertad, y nos dijo simplemente: váyanse. Ahora, lo menos que nosotros podemos hacer con aquel que le podemos llamar nuestro amo es poder decirle: Señor, pues no me costó nada mi libertad, pero al menos déjame por lo menos servirte, aunque ya no soy esclavo. Y ahí es donde viene la palabra siervo. Ya no somos esclavos, hermano, pero ahora somos siervos. Y siervo tiene que ver con una persona que sirve a su Señor y que también sirve a los demás. Hablemos de servicio entonces. Este mes se ha denominado el mes del servicio en el templo cristiano. ¿Cuántos se alegran por eso? Mire, si dijéramos: vamos a hablar del mes de las sanidades en el templo cristiano, usted aplaudiera, usted se sintiera alegre. Pero decimos servicio y la gente dice: amén, amén. Pero bueno, yo sé que usted está emocionado porque estamos en el mes del servicio, donde le vamos a volar la tapa de los sesos, y usted entenderá exactamente la bendición que es servir al Señor y servir a los demás. Pero es importante que tengamos referentes, es importante que tengamos ejemplos, y el mejor ejemplo, hermano, que yo encontré fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero que levante la mano, y de veras, hermanos, solamente para hacer un sondeo, pero que levante la mano. ¿Quiénes de los que están aquí están ya en un área de servicio? Levante la mano, así, levante la mano. Está en un área de servicio en la iglesia. Ok, puede bajarla. Hay una buena cantidad de hermanos que no está en el servicio, pero es un buen tiempo que tenemos nosotros como pastores aquí en la iglesia para poder preparar mucho más que hable acerca de cómo nos beneficia el poder servir. Yo le invito, hermano, le invito, por favor, que no se pierda la oportunidad de entrar en un área y poder servir a los demás. Quiero denotar algunas frases algunas conocidas, otras las investigué por ahí, pero hay mucho que hablar acerca de lo que tiene que ver con el servicio.
Por ejemplo, una frase que la escuché en labios de mi hermano Armando Cepeda y me gustó, pero la tuvimos que anotar porque le decía al hermano Boris, a veces se le olvida a uno cuando está al frente y mejor lo trae uno anotado aquí. Y esta frase es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me gustó, porque yo creo, hermanos, que el propósito de Dios para nosotros al haber venido a esta tierra no es para hacer otra cosa más que servir a otros. Entonces la frase dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Usted ha visto gente que no sirve a nadie, no dura. Usted ha visto gente que no es servicial, que no le gusta atender a otros, porque estamos en un contexto, hermanos, donde a mí me gusta que me sirvan, pero a mí no me gusta servir. Usted llega a la gasolinera, por ejemplo, y usted exige al que está ahí, y si no lo atiende bien, usted se molesta, porque dice: para eso le pagan. O si vamos a un restaurante, por ejemplo, y usted va a decir: es que no me llevaron la comida a tiempo, es que me llevaron la comida helada. Y usted se molesta porque estamos acostumbrados a esto. En el reino de Dios, hermano, las cosas son al revés. Nosotros no estamos para que nos sirvan, sino que nosotros estamos para servirle a los demás. Qué bueno por lo que dijeron amén, porque son palabras que el mismo Jesucristo las dijo también, y por eso es nuestro referente en esta preciosa mañana. Otra frase, por ejemplo, dijo una vez el cliente: no me quejaré, simplemente no regresaré y se lo contaré a todos mis amigos en Facebook. Así de sencillo. Yo compartí ahora y le decía al hermano Boris: qué difícil es escuchar una frase así en la iglesia. Qué difícil es que digan: miren, yo no voy a reclamar nada, simplemente me voy a ir y le voy a contar a medio mundo. Es una frase de servicio o de atención al cliente. Otra frase es: calidad de servicio no es la que tú das, es lo que el cliente recibe. Lo dijo Peter Drucker. Esa es la calidad de servicio. Ay, es que yo me considero ser la persona más servicial o hacer. No, si la gente lo dice es porque estamos nosotros realmente haciendo un buen servicio. Y una última frase de alguien que se considera como el gurú mundial de la atención al cliente. Dijo de la siguiente manera: si quiere que su empresa convierta en oro todo lo que toca, empiece por tratar a sus clientes como se trata a la realeza. Hermanos, yo creo que todos anhelamos en el templo cristiano un crecimiento. Oh, qué poquitos. Yo creo que todos, hermanos, anhelamos crecer. Pero es mucho más fácil, hermano, verlo desde la perspectiva de su lugar, desde la banca, desde la butaca, a estar metido en la cancha. Usted podrá decir: ay, pero es que en la iglesia aquí, en la iglesia allá. Si yo soy bueno para poder aportar ideas, ¿por qué no me meto al equipo, hermanos, y empiezo a trabajar para que mis ideas no solamente sean vagas y estén allá y no se vuelva una crítica afuera, sino se vuelva realmente una solución adentro? Usted podrá decir: pastor, pero ¿y cuándo vamos a llenar este templo? Cuando usted se ponga a servir. Pastor, ¿y cuándo vamos a ver la gloria de Dios? Cuando cada uno de nosotros entendamos que nos debemos a los demás. Ve al que tiene la par, por favor, ve al que tiene la par y usted dígale que está a la par: yo me debo a usted. Y es más, usted le hubiera traído aunque sea un dulce esta mañana. Usted le hubiera traído aunque sea un chocolate y le hubiera traído, porque gracias al hermano que usted tiene a la par, usted está recibiendo una bendición de parte de Dios, porque usted le está sirviendo también a él. El domingo pasado dijimos, se dio inicio con el tema: si busca posición, sirva. Y nuestro hermano tocó tres cosas que yo recuerdo muy bien y quiero que usted también las tenga presente. La primera es: sirves con altivez o con humildad. Y habló acerca de las palabras que cuestan hoy en día. Pastor, pero yo soy. ¿Cómo me voy a ver yo sirviendo en una iglesia? Todavía hay muchos que la mentalidad de altivez no se les ha quitado. Habló también: para ser grande tienes que servir. Y estos son principios bíblicos, son principios que Jesús los dijo. Y habló también que Jesús rechazó la posición y decidió servir. De esto quiero que hablemos esta mañana, de ser ejemplo, hermanos. Necesitamos ser ejemplo. El problema de hoy en día es que no tenemos referentes. El problema de hoy en día, hermanos, es que la cultura de servicio no es una cultura agradable. Porque el hecho de decir que vamos a servir
hermanos, ya es una carga. Ya el hecho que le diga, hermano, quiero que usted sea un servidor, ya con eso es una carga, porque muchos dicen, pastor, pero usted no sabe, yo trabajo de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Yo termino cansado, yo termino agotado, y todavía cuando llega a la iglesia le dicen, hermano, y va a servir. Lo que menos quiero al llegar a la iglesia es llegar y sentarme y que me sirvan. Esa es la mentalidad, hermanos, que el mundo nos enseña, porque obviamente físicamente las cosas en nuestra vida, hermanos, se vuelven bastante pesadas, pero usted no sabe la bendición que es cuando usted se mete a servir. Usted no se imagina las fuerzas que Dios da y la bendición que el Señor nos da. Necesitamos referentes de servicio. Necesitamos, hermanos, que sus hijos sirvan. Necesitamos, hermanos, que los matrimonios sirvan. Pero si no existen referentes, si no hay ejemplo, si no paga alguien el precio para decir, y bueno, queremos felicitar y admiramos a los servidores actuales de la iglesia. Hermanos, yo creo que valdría la pena que le demos una ofrenda de palmas a los servidores de la iglesia, porque es increíble, hermano. Es increíble la forma y la manera en la que cada uno de los servidores trabajan. Ver a los servidores aquí durante la semana, ver a los servidores aquí durante el domingo, ver a los servidores aquí haciendo de todo, hermanos, sin renegar. Eso se llama pasión por servirle a Dios y por servir a los demás. Es que ya no es hora del culto. Es que para qué te habla este día si este día es de familia. Hermanos, Jesucristo jamás estaba pensando en eso, porque sabía, como dijo también el hermano Boris el domingo pasado, que Jesús tenía una misión que cumplir. Él venía a dar su vida por todos y Él no se iba a desenfocar. Pero nosotros, hermanos, nos desenfocamos. El mundo nos enseña a que usted debe ser bien tratado, pero no le enseña que usted debe tratar bien a los demás. Esto es una cuestión de comportamiento y de carácter. Entonces, hermanos, necesitamos tener ejemplos como el mejor ejemplo, el de Jesús, para servir. Así que a través de este lavamiento de pies que el Señor Jesús hizo con sus discípulos en Juan 13, veamos 4 principios del servicio. Principios que nos van a ayudar a entender cómo Jesús, hermanos, no venía a jugar, no venía a bromear, venía a hacer su trabajo, pero venía a ser ejemplo para cada uno de nosotros. Veamos el primero entonces. El primer principio, hermanos, que Jesús nos enseña es que Jesús enseña la más grande lección de servicio. Yo estaba leyendo esta porción de la Biblia y me daba cuenta, hermano, qué increíble. Jesús tenía ya una posición establecida, no solamente con los discípulos. Jesús, hermano, ya tenía una posición de maestro, lo vamos a ver más adelante, y una posición también de Señor, que eran 2 posiciones muy altísimas en este tiempo. Pero Jesús ya tenía todo esto. Y los discípulos tenían un respeto, porque usted puede ver a alguien grande, a un líder grande, pero si usted nunca lo ha visto servir, todavía usted no sabe si es grande. A los grandes se les mide cuando sirven. A los grandes se les mide cuando tienen la vocación y el deseo de poder servir. Yo he visto, hermano, a grandes personalidades, a grandes líderes, hermano, quitarse la corbata, el saco y decir, yo le puedo ayudar. Y yo recuerdo un pastor que en mi juventud estuvo muy encima de mí, y lo miraba yo de una manera en la que él, todo lo que él miraba que había necesidad de hacer, él se quitaba solo no se quitaba la camisa porque iba a enseñar todos los músculos, pero se quitaba el traje, la corbata, y decía, le puedo servir. Hay detalles, hermanos, tan pequeños que uno puede aprender en la vida de Jesús, pero también hay detalles tan grandes como el lavamiento que Jesús le hace a los discípulos. Usted sabe que esa era una costumbre de los judíos. La costumbre era lavar los pies porque habían caminado durante la tierra, durante el polvo, habían caminado grandes distancias y era una costumbre, pero Jesús ya tenía planificado ese momento para demostrarle a los discípulos verdaderamente lo que era el acto de servir a los demás. Entonces Jesús nos enseña esa gran lección. El contexto en el que Jesús se encontraba no era muy agradable. No era muy agradable. Y vuelvo a repetir las palabras dichas en el domingo pasado. Jesús sabía que lo iban a matar. Imagínese, hermano, que a usted le dijeran, hermano, a usted le toca servir este domingo, pero le queremos decir que en tantos días usted va a morir. ¿Cómo viniera usted a la iglesia? ¿Cómo estuviera en la puerta parado ahí pensando, ay, cómo será la muerte? ¿Y cómo le voy a hacer?
Jesús no estaba en su mejor condición, mas sin embargo, el espíritu de servicio que él tenía era tan grande que no le importaba realmente que no lo hubieran preocupado, pero él se los mencionaba: yo tengo que ir ya a mi Padre. Mas sin embargo, él nos enseña esta gran lección. Dice el versículo 4: sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía que la hora le había llegado y aún así estaba dispuesto a demostrar esta lección a sus discípulos. La mayoría de personas desean servir cuando están en su mejor momento. Ay, pastor, mire, es que yo le dije al Señor, le prometí que si me daban un trabajo, yo le iba a servir. Vaya a ver a dónde están. En el trabajo. Ay, es que yo le dije al Señor que me quería graduar de la universidad, y ahí con todo. Vaya a ver dónde están, buscando otra maestría. Y yo no digo que esté malo, pero ¿dónde está nuestro corazón, hermanos, en esto de la iglesia? Y lo voy a decir con mucho cuidado, hermano, pero ¿acaso no puede ver la necesidad que hay en este lugar? Y no me refiero, hermanos, a este edificio, porque Jesús nunca está viendo un edificio, Jesús está viendo a las personas. ¿No debería estar su primo aquí sentado? ¿No debería estar su esposo? ¿No debería estar su familia aquí sentado? ¿No deberían de estar todos comprometidos con la iglesia? ¿No se sentiría el padre más feliz sabiendo que sus hijos están allá en Kid City, están trabajando con jóvenes, tienen células, están haciendo un montón de cosas? Yo creo que la alegría de todo padre o madre sería ver a su familia en la iglesia. Pero ¿cuántos lamentan sentarse en una silla aquí en el templo y empezar a decir: si quiera estuviera toda mi familia aquí escuchando estos mensajes de la familia que nos dieron el mes pasado? Hermanos, no nos lamentemos, necesitamos levantarnos y empezar a servir, no importando la condición en la que estemos. Mire, la mayoría lo hacen cuando están en su mejor momento. Ejemplo, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, salud, pero nunca nadie quiere hacerlo cuando las cosas están mal. Jesús era nuestro referente, fue nuestro referente, y él sabía que se iba a morir. Y yo me imagino que con más alegría Jesús lo hizo. Ya me imagino los pies de los discípulos. Esta gente era tosca, hermano. Me contaron una vez, no me recuerdo quién me contó, que aquí lo hicieron en una ocasión. Se lavaron los pies unos con otros. Y eso no tiene que ver, hermano, con algo, con una práctica que debe de ser tal y como aquí está escrita, pero tiene un significado muy bueno. Significa el podernos quitar de nuestra vida cosas y poder dárselas a los demás. Pero este es el ejemplo. Jesús estaba dispuesto a ser el mayor de los ejemplos que nadie había visto. Noten, en este versículo inicialmente dice que cuando iban a cenar, en el momento de la cena, cuando estaban todos sentados ahí para comer, en ese momento a Jesús se le ocurre prestarle servicio a los demás. ¿Sí o no, hermanos? Que la cena, la comida es el tiempo más sagrado. La gente dice: ay, hermano, para mí que no me molesten en el tiempo de la comida, por favor, que es el tiempo sagrado. ¿Cuántos han llegado a un taller, por ejemplo, de mecánica? Y miren, la vocación de servicio, hermano, no tiene que ver con estar comiendo. Recuerdo que hace poco cambié la llave de mi vehículo. Bueno, la verdad la perdí y no tenía llave, hermano. Usted no me pregunte cómo encendía el carro, porque el Señor es bueno. Y llego a un lugar y era ya casi el mediodía y ya me habían dicho el lugar, la llave estaba barata. Llego y cuando entro a ese lugar, para poder entrar, estaba un poquito cerrado, había una verja y estuve esperando un ratito. Al ratito se levantó alguien limpiándose la boca, me preguntó qué necesita, le digo: fíjese que necesito una llave. Abre el portón, pasa, me dice: siéntese, quiere algo de tomar. Yo lo noté, hermano, estaba comiendo. Y usted ha visto a esa gente en los mercados, ¿verdad? Cuando usted va a comprar al mercado y de repente ve que las mujeres están comiendo y alguien pasa: ¿qué le sirvo? Y solo tapa la comida y empieza a atenderle. Ese es el concepto que estaba pasando con Jesús en este momento. ¿Por qué? Estaban en el tiempo de la cena, estaban en un momento de tranquilidad. En la comida uno espera que a uno le sirva, no uno levantarse a hacer cosas. Pero Jesús nos está dando el primer ejemplo. Estaban en la cena y estaban ahí, y Jesús se levantó y hace 4 cosas interesantes que a mí me dejan una gran lección. Primero, dice la Biblia, se levantó de la cena
No esperó terminar de cenar. No esperó, hermanos, que otra cosa pasara. Se levantó, y eso tiene que ver con salir de la zona de confort. Hay pastores que, mire, yo creo que cuando esté preparado, nadie está preparado para esto. ¿Quién de ustedes estaba preparado para ser cristiano? ¿Y cuántas veces hemos escuchado en un evangelismo que de repente es que no estoy preparado todavía para recibir a Cristo? Hay pastores que, mire, yo creo que ahorita no es el tiempo. ¿Quién dice que no es el tiempo? Si cuando la llanta se poncha y alguien tiene que cambiarla, el mecánico sabe que debe de hacerlo, porque una llanta pacha no permite que alguien se mueva. Y en la iglesia, hermano, hay mucha gente con llanta pacha. Necesitamos servidores que le digan, hermano, le inflo su llanta. Hermano, le ayudo en lo que usted necesita, porque a veces creemos que servicio solamente es hacer limpieza. A veces creemos que el servicio, hermano, solamente es cuidar una puerta o hacer a la gente que entre. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, cuando usted ora por alguien, se preocupa por alguien, usted le está sirviendo. Usted está buscándolo para que sea de bendición. Entonces, se levantó de la cena, salió de su zona de confort. Miren, número 2, se quitó su manto. Así dice, si usted lee la porción, se va a dar cuenta de estos detalles. Se quitó su manto, dejó a un lado las posiciones, porque el manto representaba autoridad en aquel tiempo. Y alguien que quitara su manto y lo dejara a un lado, estaba quitando su autoridad. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros, hermanos, dejar de pensar con esa mentalidad bloqueada? Ay, hermano, es que mire, yo no puedo, porque yo estoy acostumbrado, generalmente, hermano, a los que ya están en un puesto muy alto en los trabajos. Pero aún en los trabajos, los principios de la palabra de Dios, hermano, funcionan para que las cosas no vayan bien. Este servidor, hermanos, aprendió a hablar en público, no porque fui a unas charlas de motivación o para que te enseñaran a cómo mover la lengua, ponerte aquí un lapicero y empezar a pronunciar y todos me dicen, hermano, ¿usted cómo habla? ¿Saben a dónde aprendí yo a hablar? En la iglesia. Allá, cuando el pastor decía, hermano, mire, usted va a leer la lectura. Hermano, usted va a hablar de esto, y uno con temor, pero la iglesia, hermano, los principios espirituales nos ayudan en todos los aspectos generales de la vida. Amén. Número 3 también, gloria a Dios. Jesús se quitó su manto, dejó a un lado las posiciones, tomó una toalla y se la ciñó. ¿Saben qué hizo Jesús con esto? Se preparó. Y yo comentaba esta mañana que es cierto, hay mucha gente que tiene disposición, pero no tiene preparación. Y eso es muy diferente, hermano. Está bien su disposición, pero ¿qué está haciendo usted por hacer las cosas de la mejor forma? Se está preparando, trabaja con niños. La iglesia invierte, hermanos, en un montón de actividades. Invierte en un montón de capacitaciones. Y usted no viene, tenemos un instituto bíblico donde también se ven temas como estos para poder servir. Pero Jesús se ciñó y se puso la toalla, se preparó. Y la otra cosa, le lavó los pies y se los enjuagó. Es una cosa, ay, hermano, mire, yo se los lavo, pero yo lo voy a hacer porque me lo están pidiendo. Pero que yo le vaya a meter los dedos entre los... No, que yo agarre el jabón y se los enjuague y le diga, que chucos tener los pies. Y se los voy a limpiar, le voy a limpiar las uñas. No, pastor, eso no lo voy a hacer. ¿Sabe? Jesús se los enjugó, se los lavó, o sea, lo hizo con perfección. 4 cosas interesantes, hermano, que nosotros podemos ver para nuestra vida. Jesús salió de su zona de confort, dejó a un lado las posiciones, hermanos, se preparó y lo hizo con perfección. Jesús lavó los pies de los discípulos para enseñarnos a pensar que nada nos rebaja si podemos fomentar la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos. Si nosotros sabemos que eso será para gloria de Dios, hermano, entonces lo vamos a hacer de todo corazón y lo vamos a hacer como que fuese el mismo Señor Jesús sentado allí a quien usted le está sirviendo. Un pastor dijo en una ocasión, cuando le sirva a los demás, hágalo como que si le está sirviendo a Jesús. Y si usted lo hace de mala gana, pero si usted viera al maestro estar aquí, ¿cuántos no quisieran estar a la par de él diciéndole, yo le traigo el agua, y los demás pues? Porque la enseñanza de Jesús siempre fue eso, no me vean a mí, vean a los demás. Vean a los demás. Si Jesús hubiese estado en este tiempo, yo así le predico a los jóvenes, le digo, él anduviera en jeans. Él tuviera su teléfono y se
comunicar en las redes sociales. Pero sobre todo, muchos lo quisieran llevar a comer a un buen restaurante. Le dijeron: Jesús, te llevo. Jesús: no me lo den a mí. Allá afuera hay gente que no está. Así. Esas eran las características de Jesús. Pero Él nos mostró todo esto. Número 2, el que no sirve no entiende al que sirve. Y este es un principio, hermanos, que es bien fácil de entender. Porque usted, si no sirve en nada, no va a entender al que sirve. El que sirve le quiere servir de corazón, pero usted lo va a ver, algo quiere. A lo mejor se está enjoyando conmigo. Yo veo que cómo me trata, que cómo me... No, algo quiere. No, el que no sirve nunca entenderá al que sirve. ¿Saben? Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? No podía creer que su maestro estaba haciendo eso. Y no lo quería, no solamente creer, no lo quería aceptar. Hermano, usted que es jefe en una empresa, o el gerente, o es el dueño, porque sé que aquí hay dueños también de empresas, ¿verdad? Amén. No, o dueños que van a ser también de empresas, amén. Ahí están los emprendedores. Hermano, llegue un día usted y sírvale usted a todos los empleados, una vez. Y usted va a sentir cómo la presencia de Dios se manifestará en ese lugar. Porque tiene que ver con el ejemplo que Jesús nos dio. Si no estuviese en la Biblia esto, hermano, yo creo que no le estuviera hablando, pero estoy predicando lo que la Biblia dice. Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies, Señor? No podía creer que su maestro estaba haciendo esto. Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Jesús, hermano, en esta parte está prácticamente hablándoles acerca de la salvación para ellos. El verdadero contexto de lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, era tratando de decirles: miren, yo vengo a lavarles los pies a ustedes para que ustedes entiendan que he venido para lavar sus almas. Yo he venido para lavarlos a ustedes, pero quiero que entiendan que soy yo. No me vean como un grande, no me vean como un rey, porque esa posición todavía no la tengo. No me pertenece todavía. Y Jesús respetó hasta el último momento lo que Él debía de ser. Mas sin embargo, toda la vida Él les hablaba, les estaba diciendo lo que iba a suceder. Y Jesús le dijo: no lo entendés ahorita, pero lo vas a entender después. No me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro. Miren qué turbio. Y así somos muchas veces nosotros, hermano. No, hermano, a mí no me den. Mire, yo he aprendido algo, hermano. Cuando alguien le quiere servir a usted, por favor, déjese. Porque pareciera que los que sirven no les gusta que a ellos después les sirvan. Pero si alguien le quiere servir, déjese. Ese es uno de los principios, hermanos, que yo aprendí en mi vida. Nosotros venimos también de un contexto un poquito, hermanos, donde hemos estado con personas sencillas y a veces la gente quiere darle algo, que coma, hermano, coma. Y uno dice: no, déjese. Déjese. No le quite la bendición a alguien que lo va a bendecir a usted. No me lavarás los pies jamás, dijo Pedro. La ignorancia de Pedro no le permitía ver el servicio de Jesús y sobre todo el mensaje salvífico que él estaba dando. Y cuando ya le entendió la parte espiritual, y cuando Pedro entendió, porque él preguntó y le dijo: Señor, entonces no me laves solo los pies, por favor, lávame las manos y la cabeza también. Todo, Señor, ya lávame. Y Jesús le dijo: no, solo te lavo los pies nada más, porque tú eres parte ya del plan y el proceso que yo tengo. Necesito ir a otros para enseñarles este principio. Jesús les anunciaba el sacrificio que haría por ellos, demostrándoles que Él era capaz de ser un buen modelo para ese tiempo, y creo que para los tiempos que nosotros también estamos viviendo. En tercer lugar, hermano, el líder es el primero que debe servir. Ese silencio me lo esperaba en este momento. El líder es el primero que debe servir. Jesús no estaba esperando decirle: Pedro, Juan, hazme un favor, ¿me le lavas los pies a todos estos chucos que están aquí? Por favor. Mire, hermano, se nos ha enseñado por mucho tiempo el hecho de algún tipo de posición, de alguna manera. Por eso el mensaje enlaza con el del domingo pasado, porque si busca posición, sirva. Porque la posición existe, hermano. Y esa posición no la da el hombre, esa posición la regala Dios. La posición existe. Si usted se comporta muy bien en su trabajo, es servicial y cumple las metas, entonces usted recibirá una recompensa. La posición existe. Pero ¿cuántos de ustedes anhelaron estar en una posición y cuando llegaron de repente dijeron: no, pues yo me quito el saco,
Yo puedo llegar todavía a la iglesia, yo puedo servir al que sea, no tengo ningún problema, hermano. Mire, lo necesitamos en tráfico, allá voy, hermano. Hermano, mire, lo necesitamos en la puerta, también, hermano. Allá en sala cuna, yo voy, hermano. Mire, hermano, no hay cosa más bella tener miembros en las iglesias que estén dispuestos todo el tiempo. Eso es lo más precioso. Yo creo que le evitaríamos, hermano, cansancio a nuestro pastor si cada vez que el pastor dijera, hermano, me ayuda con esto. Y es más, a veces sin pedirlo, nosotros, pastor, cuente conmigo. Pastor, yo voy a estar allí. El servicio, hermanos, tiene que ver también con lo que nosotros damos, aún hasta económicamente. Servimos a Dios porque sabemos que cada elemento en la iglesia servirá, valga, para servir a los demás. Todo lo que usted ve en la iglesia sirve y es de bendición para todos los que vienen. Porque ¿quién lo atiende a usted con una butaca, hermano? Solo he visto en el banco, un banco aquí nuevo que ha salido de color azul. Es el único. Un día que llegué y me dijeron, tome asiento. Tenía butacas, hermano, eran como 4 nada más, 5. Pero yo dije, qué pensamiento, qué mentalidad. Atender a sus clientes como que están en el cine, como que están en un buen lugar, hermano. ¿Y quién lo va a atender a usted así? ¿Y quién lo va a atender, hermanos, con este calorcito que tenemos ahorita? Ya el hermano Boris dijo que va a poner el aire. Ahorita siga sirviendo y va a llegar el aire, ¿verdad? Va a llegar el aire, ¿verdad? Tenemos que ayudarle al hermano para que se logre la meta del aire. El que no sirve no entiende. Y Pedro no entendió, hermano. No lo entendió en ningún momento. No supo qué era lo que Jesús estaba haciendo. Y así sucede con muchos hoy en día. No saben. Entonces, vosotros, dijo el Señor, me llamáis maestro y Señor. Fíjense, 2 posiciones bien fuertes, siendo Jesús el líder con los discípulos. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús sabía que Él era esas 2 cosas. Pregunto, hermano, ¿sabe usted lo que es realmente? ¿Tiene usted una convicción alta de lo que usted es realmente? Usted puede decir, no, es que yo soy aquí, es que yo soy un buen empresario, es que yo soy un buen ciudadano. Sí, pero eso no le quita, hermanos, la oportunidad que usted pueda ponerse a hacer algo que para otros posiblemente pareciera bajar de nivel, pero delante de Dios, hermano, Él lo ve como un acto de servicio. Jesús era considerado líder por la posición que los demás le daban. El maestro y señor son 2 términos que se usaban para denotar un nivel muy alto en la sociedad de aquel entonces. Maestro, por ejemplo, de la palabra Torá, que se traduce muchas veces como ley, significa enseñanza o enseñado, dependiendo del contexto en el que se daba. Puede ser traducido como maestro también. La labor de la enseñanza era una de las responsabilidades para el sacerdote. Y no a cualquiera se le decía maestro. Y él conocía y dijo, ustedes me dicen maestro y señor. Y bien lo han dicho porque lo soy. Señor, en el lenguaje corriente de la palabra señor era amo. Estás hablando con el amo, estás hablando con el jefe, estás hablando con el dueño. ¿Quién se iba a imaginar que el jefe, el amo, el dueño, es el que ahora está en la posición que todos denigran, que le llaman el servir a los demás? Hubo un presidente de Estados Unidos que se llevó muy buenos puntos cuando él doblaba sus mangas para atrás y entraba a servir en los restaurantes de comida rápida. Mire, hermano, el que tiene corazón de servicio nunca se le va a quitar y nadie se lo va a quitar. Servirá donde sea y como sea. Y el que no tiene un espíritu de servicio tendrá que entrar en los principios bíblicos y tendrá que empezar a practicar lo que verdaderamente significa el poder hacerlo. Hay una diferencia entre ser líder y ser jefe, y lo hemos visto a veces en gráficas. Usted ha visto, el jefe es el que va arriba, el líder es el que va adelante, pero algunas diferencias que yo encontré que podían ayudar. El jefe dice vayan, el líder dice vamos. Jesús no vino a decirle a ellos hagan ustedes, les demostró. Y no hay una forma más especial de aprender algo cuando uno lo aprende con el ejemplo. Cuando usted ve las cosas en otro, usted aprende mucho más fácil y usted es más presto para hacerlo. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice, pero si ni él lo hace, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y estamos esperando que nos modelen también. Pero el jefe dice vayan, el líder dice vamos. El jefe dice le salió todo mal a ustedes, pero el líder dice no salió mal todo.
El jefe dice mejoren, pero el líder dice mejoremos. Algo fallamos y tenemos que estar más unidos. Esa es la diferencia que Jesús también estaba demostrando, una lección de que Él, siendo el primero en hacer las cosas, nos dio ese ejemplo. Versículo 13, 15 y 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sea dichoso, hermano, por favor, entendiendo que necesitamos nosotros ir al frente como líderes que Dios nos ha puesto. Y número 4, Jesús sirve aún sabiendo que lo traicionarían. Y yo encontré aquellas famosas frases también que hemos tenido en estos días, hermano. Y una de ellas es: carácter es cenar con Judas y tratarlo con amor, aún sabiendo que te va a traicionar. Y aquí entra la parte difícil, hermano. Yo no sirvo, hermano, porque ahí está fulano. Yo no sirvo porque no quiero verle la cara. Yo no sirvo porque me cae mal, o no quiero servir con él. Y miren qué tremendo. Jesús estaba dando otra lección también importante. Ama, y no solamente ama a tus enemigos, sírvele a tus enemigos. Trátalos bien. Hubiéramos sido nosotros, hermanos, si sabíamos que estaba el Judas ahí, yo creo que le hubiera pellizcado la pata. O yo le hubiera lavado y le hubiera dicho: sé lo que vas a hacer, Judas. Sentí un poquito lo que voy a sentir. Ahí estuviéramos nosotros quizás. Pero Jesús nos enseñó que Él sirvió aún sabiendo que lo traicionaría. Muchos no quieren servir en áreas porque saben que están los difíciles. Hermano, es que yo no puedo porque no quiero ver, o que me vean, no me quiero topar. No me quiero topar. Nosotros tuvimos, hermano, en diferentes oportunidades la experiencia de servir con gente difícil. Hay un buen libro que se llama Cómo tratar los problemas, o la resolución de problemas, de conflictos, que es muy buenísimo, que habla acerca de estos principios. Hermano, cuando usted quiere realmente tratar con gente difícil, por favor no los evada, póngase enfrente, dele la mano. Él le dirá: hipócrita, te pones enfrente solo para decirme Dios le bendiga, dame la mano, sentarme en la silla, parquearme en el vehículo, en el parqueo. Pero hermanos, el que tiene corazón de servicio no le importará saber y entender que esa persona tiene algún problema o es difícil, sino que lo hará porque el Señor, sabiendo que lo iban a traicionar, aún así trató con amor a Judas. Mientras más le pidas a Dios que te quite de servir con estas personas, Dios más se lo va a poner. Amén. No, Señor, dame paciencia, vendrán problemas. No, Señor, no quiero trabajar con gente difícil. Las más yucas llegarán. Porque Dios no bromea con esto. Él sabe que en la iglesia debe existir unidad. En la iglesia debe existir, todos, hermanos, deben estar bajo una misma dirección. Y que el amor se practica como Jesús lo hizo también. Y dio el ejemplo como lo estamos viendo hasta este momento en lo que estamos estudiando. La gente difícil a quienes nosotros le servimos nos ayudan mucho, aunque usted no lo crea. ¿Sabe usted que de los problemas se sacan provechos? ¿Sabe usted que de los momentos difíciles usted puede sacar buenas oportunidades? ¿Sabe usted que de la gente difícil, de la gente yuca, usted, hermano, aprende y crece? Lo que sucede es que madura más rápido usted. Lo que sucede es que usted empieza a tener carácter. El carácter no es empezar a molestarse y a gritarle a los demás. Es saber mantenerse aún sabiendo que la persona no cambia. Pero usted tiene el carácter que le permite comportarse de la manera más correcta. Y usted puede decir: bueno, me muerdo los labios y me trago la lengua, lo que sea, pero no voy a contestar, porque ahora Cristo gobierna mi vida. Y cuando usted piensa así, hermano, usted podrá servir hasta la gente más difícil. Podrá llegar a la calle, hermano, y no le caerán mal los que limpian vidrio, los que piden moneda, los que están tirados en el suelo. Usted se levantará, correrá y llegará y los bendecirá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos estos principios, hermano, nos volvemos servidores agradecidos de un Dios que nos ha dado tantas cosas. Amén. Vuélvase un servidor hacia los demás, no importando que estos, hermanos, sean difíciles. Si Jesús lo modeló, si Él lo enseñó, ¿por qué nosotros no lo practicamos? ¿Qué es lo que a usted le impide, hermanos, entrar en un mover de servicio? ¿Qué es lo que a usted le impide, hermanos, bajar su posición, bajarse un poquito y decirle: Señor,
crece tú en mí para que yo pueda demostrar el amor que tú me has dado a mí hacia los demás. ¿Por qué no se pone de pie un momento en esta hora? Y quiero pedirle a mi esposa que me ayude con una alabanza muy, hermanos, impactante para el que desea verdaderamente quitar su posición y darle al Señor, hermano, el puesto que Él merece. Necesitamos bajarnos, necesitamos, hermanos, dejar que el Señor crezca en nosotros. Y si Él crece en nosotros, hermanos, esta misma mañana usted tendrá una mentalidad diferente y dirá: sí, la verdad que ahora que he entendido los principios de la palabra, entiendo también que las cosas las empiezo a ver desde otra perspectiva. Ya no las estoy viendo desde la perspectiva en donde yo estaba sentado, solo viendo a los demás. Ahora entiendo que se necesita que echemos a andar este barco que se llama Templo Cristiano, ayudar a nuestro capitán del barco, el que va dirigiendo, el que Dios ha puesto, el pastor Orlando Flores, y darnos cuenta que cada área de servicio representa algo importante, hermanos, para el crecimiento de esta iglesia. Sin las áreas de servicio, esta iglesia, hermanos, no estuviera. Sin los servidores, hermanos, aquí no hubiese nadie. Pero le estamos haciendo un llamado a usted. Necesitamos más servidores. Necesitamos un ejército mayor. Si usted no está sirviendo, levántese y sirva. Y si usted sirvió en un tiempo y dejó de hacerlo, por favor, desempolve su traje de servidor y póngaselo y preséntese el otro domingo y dígale: pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿A dónde puedo ayudar? ¿Para qué soy bueno, pastor?